cuenta que estamos pasando por un tiempo de mucha tribulación, obviamente, esto es de carácter mundial, pero hay personas que están perdiendo sus trabajos, que están perdiendo seres amados o que algún ser amado ha sido contagiado de COVID-19 y obviamente todo esto trae 4 cosas que pueden hacer un cóctel impresionante, que es, y de hecho esta mañana Dios me permitió compartir a la Alianza de Pastores de mi alcaldía en Coyoacán, gracias al Señor que me dio esa oportunidad, y pues hablábamos de este cóctel de cosas que se está dando, ¿verdad? El caos, la crisis, la confusión y el miedo, y cómo este cóctel es impresionante, cómo puede traer y quitar la paz a muchos de nosotros, incluyéndonos a los pastores y líderes. Dios ha quitado de nosotros el control de muchas cosas, incluyendo las reuniones de la congregación, para que el Señor tenga todo el control sobre nuestras vidas. Por lo que hoy quisiera hablar acerca de la plenitud del Espíritu Santo. Hemos estado hablando acerca de la oración y creo que todos necesitamos verdaderamente unirnos en este clamor donde fui invitada para estar orando el domingo a las 6 de la tarde, pidiéndoles que nos apoyen, por favor, y que entren a la página de 2 días de clamor por México, así se llama, 2 días de clamor por México, y que estemos unidos el domingo a las 6 de la tarde. Claro que este clamor por México inicia desde el sábado a las 8 de la mañana y termina el domingo a las 8 de la noche. Pero hoy quiero hablar acerca de por qué necesitamos al Espíritu Santo. Mientras estábamos orando, el grupo de los pastores de la alianza de nuestra alcaldía en Coyoacán, uno de ellos nos comentaba que aún en Zoom, en una reunión que tuvo de Zoom, una persona que era adoradora de la muerte, resulta que él recibió en una reunión como esta, recibió la llenura del Espíritu Santo, y eso me animó muchísimo para poder predicar hoy acerca de la plenitud del Espíritu Santo y por qué es tan necesario que tengamos al Espíritu Santo viviendo en nuestra vida. Ahora, yo te ruego que si tú no tienes el bautismo en el Espíritu Santo, que no te separes de lo que vamos a enseñar en este momento, no vayas ni al baño. Agarra tu cuaderno, tu lápiz o tu pluma y toma nota de por qué necesitamos al Espíritu Santo. El Señor está en la tierra hoy. Y la manera en cómo el Señor está en la tierra es a través de la tercera persona de la deidad, que es el bendito Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en cada creyente. La Biblia dice que cuando nosotros hemos recibido al Espíritu Santo, hay algo que se llama las arras del Espíritu, que es como si fuera, cuando 2 novios se casan, ese día de la boda se entregan arras, y esas arras son como la promesa que tenemos de que algún día nuestro Señor Jesús volverá por nosotros. Entonces, cuando nosotros, ya sea en una reunión donde tú recibiste, levantaste tu mano, alguien te preguntó, ¿quieres recibir a Jesús como tu Señor y Salvador? Y tú levantaste tu manita. Bueno, pues en ese momento, cuando tú creíste con todo tu corazón, no es la oración, no es el lugar donde estuviste, no es la persona que te predicó, no es la denominación donde tú volviste a nacer, sino que es la fe que tú depositaste en nuestro Señor Jesucristo, para que la que hizo que tú pasaras de muerte a vida, y en ese momento fuiste sellado con algo que la Biblia habla, que es las arras del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo viene a morar en cada creyente. Él puede, sin embargo, ser ignorado. A pesar, yo recibí a Jesús en una campaña de Billy Graham cuando yo tenía alrededor de 11 años, y recuerdo que este hombre habló del amor de Jesús, y él solo dijo: hay alguien aquí que quiera recibir el amor de Cristo. Y yo levanté mi manita. Ya después llegó una joven como de 19, 20 años, y ella nos guió a una oración. Desde ahí mi mamá me empezó a llevar, íbamos nada más ella y yo a una congregación cristiana, pero nunca supe
que existía el Espíritu Santo. De ahí, de esa denominación me pasé a otra denominación también y nunca me hablaron de la persona del Espíritu Santo. Por lo tanto, sí sé que a pesar de que hayamos recibido a Jesús y las arras del Espíritu estén en nosotros, podemos nosotros ignorar al Espíritu Santo, podemos ofenderlo, podemos entristecerlo a través del pecado, o aún si estamos bajo la práctica del pecado, podríamos apagar al Espíritu Santo. Pero Él anhela, el bendito Espíritu Santo anhela llenar a cada uno de nosotros los creyentes para darnos dones y producir fruto para Él. Hay dones y talentos que a lo mejor tú pudieras estar diciendo, ahora cómo los pongo a trabajar si ni siquiera nos congregamos. Pues quiero decirte que el Señor te ha dado también creatividad, de tal manera que Él hará a través de esos dones y talentos que puedas llegar a otras personas. Vamos a Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5. Y dice así: una vez después de resucitado, mientras comía Jesús con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén. Yo siempre había puesto esto como que no se alejen de la iglesia, no se alejen de congregarse, no se alejen de sus hermanos, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre. Hoy te pudiera decir, para aplicar este versículo a lo que estamos viviendo, no se alejen de casa. No salgan de su casa, no se alejen de casa, no salgan de su casa. Necesitamos estar resguardados. Son órdenes también de nuestras autoridades. La Biblia enseña que debemos de ser muy obedientes a nuestras autoridades. Ayer, mientras hablaba con un amigo, él me comentaba que hubo un pastor en Estados Unidos que al inicio de toda esta pandemia no creyó y siguió reuniéndose a pesar de que habían dicho que nos quedáramos en casa, y él siguió reuniéndose diciendo que era una mentira y que esto era del diablo. Pues sí, probablemente, ¿verdad? Pero porque el mundo entero está bajo el maligno. Pero también dice la Biblia que la tierra es el estrado de los pies de nuestro Dios. Y si el mundo está bajo el maligno, nuestro Dios es maravilloso y es mayor que Satanás, porque Dios ha vencido. Démosle un aplauso al Señor por eso. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Pero este hombre fue más allá, tentando al Señor, y desafortunadamente siguieron en estas reuniones. Él se contagió y desafortunadamente él perdió la vida. Por lo tanto, necesitamos ser obedientes. La obediencia va a desatar las bendiciones del Señor sobre nuestra vida. Pero dice el Señor Jesús: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre. La bendición suelta las promesas. Bendice el Señor a quien es obediente. Y dice: esperen en Jerusalén y esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿Está bien así? ¿No afecta? ¿No? Ok, van a ser bautizados con el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2 vamos a leer del 1 al 4. Eso fue en Hechos capítulo 1. Jesús, antes de ser levantado en las nubes, antes de su ascensión, les dice: aguanten, espérense, viene una promesa. Y hoy acabamos de recibir una promesa de parte del Señor, que la noche no durará para siempre, sino que vendrá el día. Entonces tenemos que creer estas promesas. Tú tienes que llevar una bitácora de cada una de estas promesas. Las estamos también poniendo cada día en la página de Facebook de Muros de Salvación, para que tú recuerdes cada una de estas promesas. En Hechos 2 capítulo 2, obviamente, Hechos 2 capítulo 2, del versículo 1 al 4 dice así: cuando llegó el día de Pentecostés. Me puse a investigar qué es Pentecostés y qué significa Pentecostés. El Pentecostés es una festividad que se celebra 50 días después de la Pascua. El Pentecostés pone término al periodo pascual, porque dice que llegó el día de Pentecostés. Esto quiere decir que para los judíos el Pentecostés supone la celebración de la entrega de la ley a Moisés en el monte Sinaí. 50 días. Gracias. 50 días después del Éxodo. Cuando Moisés sube al Sinaí, resulta que el Señor le entrega la ley, y
por lo tanto, la fiesta de Pentecostés era una fiesta que los judíos llevaban a cabo y era muy específico porque eran 50 días después. Ahora, yo quiero que pienses que llegará el momento en que este tiempo en que tenemos que aguardar en casa, así como Jesús le dijo a sus discípulos, esperen en Jerusalén, hoy nos dice, esperen en casa porque viene una promesa. ¿Y cuál es esa promesa? Que el mundo está cambiando, Dios está transformando la tierra. Me comentaba mi hijo mayor que aún las capas de ozono se han regenerado de una manera impresionante. Entonces Dios está haciendo algo, está renovando la tierra y está también renovándonos a nosotros. Y dice que por su parte, ahora, el Pentecostés para nosotros los cristianos es la conmemoración del descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles de Jesucristo. Y no solamente simboliza el descenso, sino que también simboliza el nacimiento de la iglesia. Por eso es que para nosotros el día de Pentecostés es algo muy, muy, muy importante. Son 50 días después de la celebración de la Pascua. Ahora, etimológicamente, Pentecostés viene del latín Pentecoste, que es lo mismo que es el término griego Pentecosté, que significa quincuagésimo. El término como tal hace precisamente alusión a los 50 días que transcurren desde la Pascua hasta el día de Pentecostés. Ahora, para nosotros, lo que acabamos de leer y lo que estamos leyendo en el libro de Hechos, capítulo 2, regresemos al libro de Hechos, capítulo 2, donde dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. ¿Por qué? Porque era la fiesta del Pentecostés. Era 50 días después de la Pascua, 50 días después del Éxodo. De repente vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aleluya. Se les aparecieron entonces unas lenguas. Escúchame, la palabra del Señor dice que cuando nos reunimos debe de haber salmos entre nosotros, doctrina, lenguas, revelación e interpretación. Entonces aquí están haciendo la iglesia por la cual Jesús dio su sangre por ti y por mí. Y dice la palabra que se repartieron lenguas como de fuego, que dice que se posaron sobre cada uno de nosotros. Entonces repite conmigo, el Espíritu de Dios debe posarse sobre mí. Y la señal de esto es que yo voy a hablar lenguas. Ahora, estas lenguas son lenguas, es un mensaje, es una lengua que el Señor nos da para comunicarnos directamente con Él. En el libro de Romanos no me da tiempo de ver todo esto, lo que simboliza exactamente las lenguas, porque ahorita quiero hablar de la persona del Espíritu Santo y de cómo debemos nosotros de buscar la plenitud del Espíritu Santo. Pero cuando viene la llenura del Espíritu Santo, tenemos que ser llenos diario, pero el bautismo del Espíritu Santo se ocasiona una vez. Así como nos bautizamos en agua una vez en toda nuestra vida, así también el bautismo del Espíritu Santo es una sola vez. Y la señal de ese bautismo es que hablamos en otras lenguas, lenguas que tú y yo no conocemos, lenguas espirituales, lenguas en que dice el libro de Romanos que el Espíritu de Dios, ahorita lo vamos a ver, Él nos edifica. Pero vamos a seguir leyendo. Entonces dice, vinieron unas lenguas como de fuego y se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Repitan conmigo, según el Espíritu les concedía. Eso quiere decir que nuestras lenguas espirituales no van a ser las mismas unos de otros. Ya hemos dicho entonces qué es Pentecostés y por qué para nosotros el hecho de que relate el descenso del Espíritu Santo durante esta reunión con los apóstoles en Jerusalén es un acontecimiento que marca el nacimiento de la iglesia cristiana y la propagación de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Solo el Espíritu Santo. Lo primero que quiero decirte, punto número 1, ve escribiendo, punto número 1.
Solo el Espíritu Santo. ¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo? Porque solo el Espíritu Santo convierte la palabra de Dios, el logos, en la espada del Espíritu. Solo el Espíritu Santo convierte el logos, la palabra de Dios, en una espada. ¿Y por qué necesitamos esta espada? Este día estaba yo leyendo una pesadilla que una de nuestras hermanas en Cristo tuvo, y me quedo pensando, es que necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos esa espada para ir en contra, aún en nuestros sueños, aún en nuestras pesadillas. El Espíritu del Señor te ha de recordar palabra específica con la que tú vas, porque la espada es un instrumento de guerra. La espada es lo único que el Espíritu del Señor nos da en todo lo que es la armadura del Espíritu, en todo lo que es la armadura de Cristo. Todo, si tú te das cuenta, el yelmo, el casco, la coraza, el cinturón, las sandalias, el escudo, todo es para defendernos. Pero lo único que el Señor nos da es la espada del Espíritu. Y es así que en Efesios capítulo 6 versículo 17 nos dice: tomen el casco de la salvación y la espada ¿de qué? La espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo lo necesitamos porque Él tiene el poder para convertir la palabra de Dios, el logos, en un rema. Y ese rema es una espada. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios te manda a hacer algo, cuando Dios te pide hacer algo, cuando Dios te pone en una posición, en un llamado o en un ministerio, aunque haya muchos que te critiquen, aunque haya muchos que quieran que tú renuncies, que claudiques, tú necesitas ese rema, esa palabra que Dios te dio. Esa palabra será una espada en contra del enemigo y de cualquier crítica, de tal manera que tú sabes que estás posicionado en ese lugar porque Dios te puso, no porque un hombre te haya puesto. Hebreos 4:12 dice así: ciertamente la palabra de Dios es viva, aleluya, es viva y poderosa y más cortante, aquí está la espada, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es lo que hace la espada del Espíritu. Esto es lo que hace el que le da vida a la palabra, de tal forma que cuando la leemos no es un libro más que estamos leyendo. Este libro penetra hasta lo profundo. No sé si te ha pasado que estás haciendo un estudio de la palabra. A mí de repente, aún antes de ser pastor, había una palabra que me llamaba la atención y me ponía a buscar en el glosario, antecito de los mapas, me ponía a buscar esa palabra donde estaba en la Biblia y me ponía a leer cada uno de esos versículos, y era como una espada, porque dice que penetra hasta lo profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos. Y ahí tú te das cuenta cuando estás mal, cuando las cosas que has hecho mal, y también juzga las intenciones del corazón. Ese fue el punto número uno. ¿Cuál es el punto número uno? Que el Espíritu de Dios es el único que puede transformar la palabra escrita, aún del Antiguo Testamento, que todo el Antiguo Testamento apunta hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. Puede transformar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en una palabra cortante que discierna a lo profundo de nuestra alma y de nuestro espíritu. Punto número 2. Solo el Espíritu Santo hace posible orar eficazmente. ¿Te acuerdas? Hemos estado hablando acerca de la oración, de cómo la oración es ascendente, de cómo la oración, cuando nos damos cuenta de la santidad de Dios, la oración nos lleva a anhelar esa santidad en nuestra vida. Entonces, solo el Espíritu Santo hace posible orar eficazmente. Y para eso vámonos a Romanos 8 del 26 al 27. Romanos 8, 26 al 27, y dice así: asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu, y está Espíritu con E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, y dice: en nuestra debilidad el Espíritu acude ¿a qué? A ayudarnos. Porque a veces en nuestra debilidad no sabemos ni cómo orar.
No sé si solamente yo soy la única que le pasa eso, que estoy a veces en una desesperación, temor, angustia, ansiedad, crisis, caos en mi interior, en la familia, en las finanzas, que aquí es donde dice la palabra que Él nos ayuda en nuestra debilidad, porque a veces no sabemos qué pedir. Pero el Espíritu, otra vez Espíritu con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, el Espíritu mismo, sí, la tercera persona de la divinidad, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Ahí pudiéramos, algunos teólogos lo han aludido a las palabras, a lo que son las lenguas, cuando fuimos bautizados por el Espíritu Santo, o aún gemidos de llanto, de clamor. Por eso te pedimos que te unas a estos 2 días de clamor por México, 2 y 3 de mayo, de las 8 de la mañana a las 8 de la noche. Y solamente les pido que salgan de esa transmisión en el tiempo en que vamos a estar nosotros levantando nuestro servicio de alabanza el domingo a las 11 de la mañana. Pero aquí dice, no sabemos pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. El clamor es precisamente algo más, que va más allá de simples palabras. Esto son gemidos indecibles. Dice, y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu. O sea, el Espíritu mismo que conoce nuestro corazón sabe lo que queremos pedir, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Esto es impresionante. Esto es por eso que necesitamos la llenura del Espíritu Santo todos los días de nuestra vida, para que aun cuando estamos pasando por una tempestad, cuando estamos teniendo estos sueños que parecieran tan reales, donde se aparecen en la Biblia las aves representan demonios, en la Biblia los perros representan demonios, y cuando tú llegas a soñar con algo así, tú necesitas tener en tu boca la espada, que es la palabra del Espíritu, la palabra de Dios. En Judas, que nada más tiene un capítulo, versículos 20 y 21, dice así: ustedes en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer? Orar en el Espíritu Santo. ¿Y cuánto tenemos que hacer esto de orar en el Espíritu Santo? Más adelante dice, mientras que esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia les conceda la vida eterna. Entonces recuerden que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por lo tanto, oremos en el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Orar en lenguas, hermanos. Orar en lenguas hasta que Jesús, por su misericordia, nos lleve al cielo. Efesios 6:18 también nos dice, lo primero que dice, ¿hasta cuándo? Decíamos, ¿cuándo tenemos que orar en el Espíritu Santo? Oren en el Espíritu, dice Efesios 6:18, en todo tiempo, lavando los trastes, barriendo, estudiando, leyendo, platicando. Habla en lenguas. Ayer que Dios me permitió hacer un ensayo de 2 días por clamor por México, 2 días de clamor por México. Estábamos haciendo un ensayo y algunos lo puse en mi Facebook personal. Y también en la página de Pastora Alma. Y por alguna razón una de las pastoras no pudo conectarse, y me pidió la coordinadora, Alma, vuélvete a conectar para que ores por las familias mexicanas. Entonces me vine rápido, pero me di cuenta que en lo que me levanté de la cocina y me vine para el estudio, que ahora este es el estudio, venía orando en lenguas y estaba conectando todo, y Arabashita, Arabacata, estaba orando, y yo solita me percaté de que ya lo hice sin pensar, sin decir, voy a hablar en lenguas. Mi hermano, necesitamos orar en todo tiempo, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración
por todos los santos. Por eso, hermanos, desde que inició la contingencia hemos estado orando. Así es que no quiero muros de salvación y puertas de alabanza que se conecten a las 7:15 diciendo ya que termine la oración. No, usted debe de conectarse con nosotros a las 7 en punto, hora de la Ciudad de México, para que podamos orar juntos. Aquí lo dice, oremos en el Espíritu con peticiones y ruegos, manténganse alerta, perseverando en oración por todos los santos. Solo el Espíritu Santo da entendimiento de la palabra de Dios. Otra vez, solo el Espíritu Santo da entendimiento de la palabra de Dios. Aleluya. Vamos ahora a Efesios. Bueno, entonces vamos ahora a Efesios 1 del 15 al 23. Efesios 1 del 15 al 23. Entonces, hemos dicho, punto número 1. Solo el Espíritu Santo convierte la palabra de Dios en la espada del Espíritu. 2. Solo el Espíritu Santo hace posible orar eficazmente. 3. Solo el Espíritu Santo da entendimiento de la palabra de Dios. O sea, nos permite comprender cabalmente lo que dice la palabra. La primera es que torna la palabra en una espada. Pero no sé si te ha pasado que encuentras a personas que dicen, es que no le entiendo, leo la Biblia y no le comprendo. Bueno, necesitas al Espíritu Santo, necesitas ser lleno del Espíritu Santo, necesitas hablar en lenguas, porque solo el Espíritu Santo da entendimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo lo vamos a ver? Veámoslo aquí, por favor, en Efesios 1, del 15 al 23, son varios versículos, así es que léalo conmigo. Dice así: por eso yo, por mi parte, está escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesucristo, entonces empieza la fe en el Señor Jesucristo, y del amor que demuestran por todos los santos, orando. Dice él, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé espíritu, ahí está con E mayúscula, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Entonces, vienes tu fe, aquí está la Trinidad. En estos versículos te demuestro la Trinidad. Empieza con el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo dice, el apóstol Pablo habla del Padre de Jesús. Ahí está la primera persona de la deidad, el Padre. Y después que les dé espíritu, ahí está la tercera persona de la deidad. Dice que les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que le conozcan mejor. Pido también, fíjate, este espíritu que nos da sabiduría y revelación, este Espíritu Santo dice que a través de él nuestros ojos del corazón serán iluminados. Esto es impresionante. Tengo en mi corazón ojos, porque así dice, que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él nos ha llamado. En este tiempo de caos, de crisis, de confusión y de miedo, Dios nos habla que su Espíritu Santo nos da esperanza. Y si lloro no es de miedo ni de confusión, lloro de gozo. Porque por eso la gente podía decir que estamos bien locos. No estamos cuerdos, pero solo el Espíritu Santo nos puede dar esperanza. Esta esperanza que Él nos ha llamado. ¿Y cuál? No solamente la esperanza, sino también cuál es la riqueza gloriosa de su herencia entre los santos, y cuán incomparable la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Tú y yo tenemos promesas.
Tú y yo, la palabra dice que a través del Espíritu que nos da sabiduría y revelación, nuestros ojos del corazón son iluminados y Él nos da esperanza, porque a esta esperanza nos ha llamado. Esta es una gloriosa herencia, es la riqueza de esta gloriosa herencia entre los santos. Y cuán incomparable la grandeza de su poder. Oh, aleluya. El Señor tiene poder para hacer que tus noches en vela se conviertan en noches de descanso, para que tu temor se vaya, porque su perfecto amor echa fuera todo temor. Esta es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder, nos dice el apóstol Pablo, es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. Escúchame, esta misma fuerza que resucitó a Jesús de entre los muertos e hizo que Jesús se sentara a la diestra del Padre en las regiones celestes, esta es la fuerza de su poder que está a favor nuestro. Muy por encima, esta fuerza y poder es muy por encima de todo gobierno, autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque. Así es, también sobre el coronavirus, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y le dio como cabeza a toda la iglesia. Él es nuestra cabeza. Esta iglesia dice que es su cuerpo y es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Así es que hoy dile: yo, Señor, renuncio a mi temor, renuncio al caos, renuncio a la crisis, renuncio al miedo, renuncio a la inseguridad y a la confusión, y soy lleno del Espíritu de Dios. Acabamos de leer en estos versículos que es el Espíritu Santo que nos da el don de revelación, de conocimiento y de comprensión. Es el Espíritu Santo de Dios que hace posible que podamos comprender y aplicar la verdad espiritual a nuestras vidas. ¿Cuál es el siguiente punto que nos toca? El punto número 4. El punto número 4 es que el Espíritu Santo fortalece nuestro hombre interior. Acabamos de leer que en el alma hay ojos, que en el corazón hay ojos. Hay un hombre interior, nuestra alma, nuestro espíritu. En algunas partes de la Biblia ese hombre interior habla del alma o a veces habla del espíritu. Vamos a ver Efesios 3:16, por favor. Dice así: le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Ahí está hablando del hombre interior. Tu hombre interior necesita hoy más que nunca, en medio de esta crisis de pandemia por causa del coronavirus, tú y yo necesitamos ser fortalecidos. No solamente ahorita, diario. Por eso es que creo que este mensaje es imperativo que todos los creyentes lo escuchemos. Es imperativo que seamos llenos del Espíritu Santo. Y dice aquí que por medio del Espíritu, con su poder, con sus gloriosas riquezas, tú y yo seremos fortalecidos en el hombre interior. Gracias, Señor. Y punto número 5 y último de por qué necesitamos la plenitud del Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo desea. Hasta ahorita hemos visto 4 puntos del por qué necesitamos al Espíritu de Dios. Pero lo más chido de todo esto, lo más hermoso, es que el Espíritu Santo desea llenar a cada creyente. ¿Sabes? No solamente es nuestro deseo de ser bautizados, y yo quiero hablarle a aquellos que no han sido bautizados por el Espíritu Santo. Si tú estás solo en tu casa viendo esta conferencia, tú puedes pedirle al Señor. Y lo más chido, lo más hermoso es que Él desea darte el bautismo en el Espíritu. Y hoy vamos a pedirle que te llene. ¿Qué te parece? ¿Tienes fe para creer? ¿Tienes fe para creer que hoy pueda ser tu Pentecostés? ¿Tienes fe para creer que Él pueda llenarte de su poder y de sus riquezas en gloria y de esta esperanza inmarcesible?
Vamos a Efesios 5:18, la segunda parte de este versículo. Voy a leerlo todo. Dice: no se emborrachen con vino. ¿Qué pasa cuando alguien está borracho de vino? No sabe lo que dice, no se acuerda de lo que habla, hace locuras, nada le da pena. Si algo le inhibía hacer por pena, o se inhibía hacer algo, ya no se inhibe. Aquel que está lleno de mosto o de vino es libre, se siente tan libre que hasta hace locuras. Pero el Señor nos dice: para tener gozo en tu corazón y para tener esperanza en tu alma, no necesitas de emborracharte con vino. Para tener esperanza en tu corazón necesitas ser lleno. Dice: al contrario, Dios no quiere que tú estés adicto al alcohol. Él dice: al contrario, deja el alcohol y sé lleno del Espíritu Santo. Eso quiere decir, porque lo pone como una analogía, que cuando somos llenos del Espíritu Santo, no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor y cuánto dolor has vivido y cuánto menosprecio has sentido por parte de otros hacia ti, cuánto rechazo, cuánto dolor, cuánta aflicción, cuánta soledad pudieras estar viviendo en tu casa, cuánta pobreza, cuánta crisis, cuánto caos, cuánta confusión. El Espíritu Santo anhela llenarte. Y si tú quieres hoy la llenura del Espíritu Santo, te conviene tanto. El Espíritu Santo hace que la palabra de Dios se torne en una espada. Y si estás en guerra espiritual, y si estás en temor, y si estás en duda, y si estás teniendo pesadillas o visiones donde el enemigo viene a tratar de destruirte, usa la espada. 2. Solo el Espíritu Santo hace posible que podamos orar eficazmente. Él conoce lo que hay en tu corazón. 3. Solo el Espíritu Santo nos da entendimiento de la palabra de Dios. No solamente la convierte en espada, sino que nos da entendimiento. 4. El Espíritu Santo fortalece nuestro hombre interior para que en este tiempo de crisis tú tengas esperanza y tengas fe. Punto número 5. El Espíritu desea llenarte. Así es que hoy ten por seguro que el Espíritu Santo está ahí donde tú estás escuchando esta conferencia. Aquí está en medio de nosotros. Y si hay alguien aquí en medio de nosotros o ahí donde tú estás que no tiene el bautismo del Espíritu Santo, vamos a pedirle al Señor que nos bautice. De esta manera, esta plenitud hará que el Espíritu de Dios tome el control total de nuestras vidas. Este señorío de Cristo solo está activo a través del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la divinidad en la vida de cada cristiano. Un creyente lleno del Espíritu Santo no podrá jamás ser derrotado por Satanás, ni por sus ejércitos demoníacos. Cuando estamos llenos del Espíritu, vivimos entonces una vida de estado de triunfo. No quiere decir que los problemas no vengan, no quiere decir que el miedo no quiera venir en contra de ti, pero quiere decir que a través de el hablar en lenguas, a través del poder que nos da el Espíritu Santo y de la obra que hay en el hombre interior de fortaleza, aunque estés pasando por lo más difícil de tu vida, tú vas a caminar en triunfo. Y te lo digo porque lo he podido experimentar a pesar del dolor, a pesar de la crisis familiar, económica, eclesiástica del país, y aún con un COVID-19 al acecho. Tú puedes tener fe, paz y gozo en tu corazón. Vamos a orar porque el Espíritu del Señor venga sobre ti. Oremos. Espíritu de Dios, oh Señor, hoy te rogamos que tengas misericordia. Hoy te rogamos, oh Dios, que toques a aquellos que anhelan ser bautizados por tu Espíritu.
y que llenes a todos aquellos que ya hemos sido bautizados por tu Espíritu, pero que debido al problema del COVID-19, de las noticias, de personas que hemos amado, Señor, y que han partido a tu presencia contagiados por este virus, Señor, y que el caos ha venido a la tierra, Señor, el desorden, el vacío, la confusión, el miedo. Padre, hoy te pedimos que llenes y que bautices a mis hermanos que hoy te lo piden, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, Karamashia, Katarabasatarabakasaya. Vamos, iglesia, levantemos nuestras voces, levantemos nuestras lenguas. Oh Espíritu de Dios, llena el hombre interior. Oh Espíritu de Dios, haz algo poderoso en medio de nosotros. Oh, el señorío de Cristo activo en la vida de cada cristiano. Oh, la plenitud de Dios. Oh Espíritu, ven, ven, llénanos, llénanos, Espíritu Santo, así como te lo pedíamos en la última de nuestra adoración. Oh Señor, permítenos pedirte. Vamos a pedirle, Espíritu Santo, llénanos. Recibe creyente, recibe cristiano, recibe iglesia, recibe el bautismo. Ten fe y solo empieza a hablar algo que no sea español, que no sea italiano, que no sea francés, que no sea portugués, que no sea el inglés, que no sea un idioma que tú conoces. Vamos, ten fe, y las palabras que vengan, suelta tu lengua, suelta tu lengua, aunque sea una sola sílaba. Tengo fe, Señor, de que oiremos testimonios aún en este en vivo. Oiremos testimonios de que tú estás llenando, estás bautizando a uno de nosotros, a uno que está escuchando esta conferencia. Ahora vaya tarabashatarabakasaya. Oh, declaramos que tú nos llenas. Sí, Dios. Con tu Espíritu, con tu Espíritu. Ore makiata, kiatia mashatarabakio. Recibe poder. Tú que a pesar de las situaciones que has vivido a lo largo de tu vida, tú dices: no me he separado del Señor, pero has vivido una vida, a pesar de ser cristiano, una vida de constante ruina, de constante frustración, de constante soledad, de constante confusión. Dios no quiere que vivas así, y por eso el Señor dijo: esperen en Jerusalén, espera por la promesa de Dios. Así es que hoy espera, que el Señor está haciendo algo poderoso en medio de nosotros. Recuerdo cuando yo recibí el bautismo en el Espíritu Santo, estaba yo frustrada, y yo oía que los demás hablaban en esas lenguas extrañas que yo no comprendía, y lo anhelaba, pero había tantas estructuras mentales en mi corazón que me impedían que por fe yo pudiera recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Y todo el tiempo que estuve en San Antonio viviendo en una iglesia pentecostal, nunca recibí el bautismo hasta que llegué a la Ciudad de México, y un joven, pastor de jóvenes, él puso sus manos sobre mi cabeza y vio mi frustración y me dijo: sabes, el Espíritu de Dios está sobre de ti. Solo, ¿por qué no te pones a repetir las lenguas que escuchas de mí? Yo dije: pues eso entonces es manipulación. Voy a repetir sus lenguas, pero recuerdo que el Señor me dijo: solo obedece, yo voy a honrar tu obediencia. Y cuando ese joven empezó a hablar en lenguas, yo empecé a oír las lenguas y
Y empecé a repetir como el bebé que empieza a balbucear, el parvulito que empieza a balbucear las palabras que escucha de sus padres. Y así empecé a balbucear y de repente el Señor me permitió estas lenguas, que cuando estoy haciendo algo me encuentro orando en lenguas. Hermano, repite, si tienes a tu lado uno de tus familiares que hablen lenguas, vamos a volver a hablar en lenguas, vamos a levantar nuestras lenguas y repite esas lenguas. Solo hazlo por obediencia y deja que el Espíritu Santo, que Él perfeccione las lenguas que ya están en tu ser, que ya están en ti. Oh makia taraba eliako y que hacía la maquio como sate que a la lavashia tía torabaka. Y mi kia tilia kuma kasai kia la etia talaba kia shu ki mi kia talalava etia sati kumi kia tarele a la lavashi ki tio morobo kasaya. Vamos, repítelas. Y kia talele akuma ka elilishi atia masati katari kele mi akuma kasai uri kia la mi akuma ka tia tale mi ala ashu y mi kisiri aleluya makiala la lavashaya kia la basi ori bayala inikatia kumakia sale leleoma imitia lele bataki tiala omikatare lele atamasaya. Recibe el bautismo del Espíritu Santo y deja que este precioso Espíritu siga perfeccionando las lenguas que ya puso en ti por su Espíritu Santo. Aleluya. Gracias, Jesús. Podemos darle un aplauso al que vive. No, un cristiano no podrá ser derrotado por Satanás ni por sus ejércitos demoníacos. Aleluya. Oh, gloria a tu nombre. Amén, amén, amén. Pues hermanos preciosos, hemos terminado. Hermanos preciosos, hemos terminado la meditación, pero quiero todo el mensaje ahorita lo digo y ahorita lo digo. De verdad estoy muy emocionada por el programa que empezamos esta semana. Algunos iniciaron el día de ayer, de Extramuros Online, así le hemos puesto, reuniones de Extramuros Online a través de la aplicación de Zoom. Por favor, yo te ruego que bajes esa aplicación, que la instales en tu dispositivo móvil y que puedas acercarte a uno de los servidores. No me gusta decir la palabra líder, porque automáticamente pensamos líder como una persona que está por encima de otros, y no es así. Somos servidores. Todos debemos de ser servidores de aquellos que son parte del cuerpo de Cristo. Y yo te ruego que te acerques a un servidor de un Extramuros Online y que bajes, que instales esta aplicación y seas parte de esta coinonía que empezaremos a tener a través de esta aplicación, y bueno, a pesar de la distancia podamos estar juntos. Y si tú hoy no recibiste el bautismo en el Espíritu, pero ya eres parte de un Extramuros Online, pide por favor al siervo, al servidor de ese Extramuros, que oren por ti durante la reunión de Extramuros que vayan a tener. Estamos repasando nuestros temas del domingo en los Extramuros Online, así es que te ruego por favor que te añadas a uno de estos grupos. Y este llamado lo hago a toda la iglesia de Muros de Salvación. Y si tú no formas parte de ninguna congregación y quieres formar parte de uno de nuestros Extramuros Online, por favor escríbenos a la página de Muros y te daremos pues algún lugar donde puedas tú congregarte virtualmente a través de Zoom. Y por otro lado, también este llamado lo hago a todos mis hermanos de mi congregación, bueno, no es mía, es del Señor, pero de la congregación de Muros de Salvación, que por favor, si tú no puedes agregarte a un Extramuros porque en tu dispositivo no tienes suficiente memoria,
o no tienes una instalación de Wi-Fi en tu casa, aún así comunícate conmigo, con alguno de nosotros. Hoy escuché a un pastor que tienen sus reuniones de extramuros y uno de los hermanos, a través de una llamada, pone la llamada de su celular con el Zoom de extramuros online, y ahí tienen escuchando a través del celular a las personas que no tienen internet, pero que tienen llamadas ilimitadas. Así es que queremos que tú te acerques, por favor, y te ruego a ti, iglesia, pídele al Espíritu Santo que te recuerde las personas que se sentaban adelante de ti, a tus lados y atrás de ti, y consigue sus teléfonos y llámales, pregúntales cómo están. A lo mejor no han podido, desde que nos dejamos de congregar, ni siquiera oír un mensaje porque no tienen Wi-Fi en sus casas, pero a lo mejor tienen un teléfono o un celular. Llámales, invítalos a tu extramuros online, y a través de tu celular y de tu dispositivo o de tu teléfono en casa, únelos a las reuniones que tendremos, y aún en las transmisiones en vivo que tenemos. Por lo menos que escuchen la palabra, por favor, llámales. Y si todo se pone negro y no se pudiera hacer, por lo menos llámales para saber cómo están. Y si hay alguna necesidad, comunícate con el pastor Juan Manuel, con una servidora. En la página de Muros queremos saber de cada uno de nuestros hermanos, de cómo están. Que Dios les bendiga. Damos por terminada esta transmisión. Les amamos con todo el corazón, les extrañamos, y no aguantamos el momento de volvernos a ver para poder abrazarnos y darnos el amor que Jesús ha puesto en nuestro corazón. Les amamos y les bendecimos. Hasta luego. Gracias.